Grupo Oro presentan. Buenos días, Iván, como siempre me da mucho gusto saludarte. Gracias, secretario. Por favor, el antes y el ahora. Bueno, efectivamente el paso que se dio el día de ayer es un paso histórico, es un paso importante. En efecto, hace 20 años se inició este programa denominado Carrera Magisterial, porque habría que recordar que hace 20 años el único medio que tenía un maestro contragrupo para poder ascender en términos de categoría y de ingreso era dejar precisamente su labor frente a los estudiantes y ocupar una función administrativa, una subdirección o una dirección de escuela para poder lograr esos ascensos. La carrera magisterial se crea para que el maestro pueda ir escalando estas categorías sin abandonar su función esencial, que es la función frente a grupo. Uh-huh. Sin embargo, a lo largo de la evolución, a lo largo de estos 20 años, aun cuando el espíritu original de la carrera magisterial era que esto estuviera afincado en una serie de estímulos para su superación y mejora continua, es cierto que los factores o indicadores que se califican para lograr estos ascensos no tenían, como el día de ayer se determinó, un componente fundamental. A partir de ahora, el 50% de los puntajes de esa carrera magisterial está ligada a los resultados, esto es, a los rendimientos de sus alumnos, de sus estudiantes. Yo diría que el eje que cambia es que deja de ser el factor de centralidad de la política educativa, la enseñanza, para que ahora lo sea el aprendizaje. Es decir, pone a los niños y a los jóvenes en el centro de la política educativa. Y eso es un viraje histórico, es un viraje muy importante que desde luego sienta las bases para lograr un estímulo a favor de los maestros, pero en donde los maestros están dispuestos ya a ponerse a prueba, someterse precisamente a este nuevo esquema, que sin lugar a dudas además pues va a reconocer efectivamente a los mejores maestros. De acuerdo. Me dice, secretario, que los niños se convierten en el centro de esta nueva política, de esta nueva forma. ¿La lógica indicaría que los niños tendrían que haberlo sido antes o las circunstancias cambiaron radicalmente en el esquema de enseñanza, no en México, sino en el mundo? En el mundo entero. Esta es la tendencia y hay que decirlo, durante décadas se pensó que había que apuntalar que el centro de toda esta política, repito, era la enseñanza. Entonces se pensaba desde todos los enfoques, incluyendo los modelos pedagógicos, que lo que había que reforzar era el papel precisamente del maestro y de los métodos de transmisión de esa enseñanza. Hoy en día la clave a nivel mundial, repito, es el aprendizaje, incluso para el propio maestro. Entonces el modelo ya no es enseñar para aprender, sino aprender a aprender. Esto suena a un juego de palabras, pero no lo es. Realmente es un cambio sustantivo y es efectivamente la tendencia que se está viviendo en todos los países que están a la avanzada en materia educativa. Ya, estoy hablando esta mañana con Luis Maldonado Venegas, secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla. Tengo, secretario, pues un número notable de llamadas donde pues el auditorio plantea un escepticismo por lo que hemos conocido, el rostro que hemos conocido del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues desgraciadamente cuando se habla de ello, recordamos, nos vienen a la mente, me parece de manera inevitable, episodios, escenarios como los de Oaxaca, que subrayo, no todos los maestros son Oaxaca ni pueden serlo. Nos vienen a la mente los plantones, nos vienen a la mente las megamarchas, nos vienen a la mente los maestros metidos en la política, los maestros metidos en comisiones, los aviadores metidos a maestros, los maestros que tienen un sinfín de cuestiones como cuestiones que hacer para sacar adelante su vida, como vender Tupperware, vender chapa de oro, vender, ¿sabes, secretario, a qué me refiero? ¿Cómo podemos quitar esa imagen? Es un tema de largo plazo, entiendo.
Bueno, sí, en efecto, ayer, incluso tanto en el discurso del señor gobernador como en el discurso, desde luego, de la maestra Elvester Gordillo y, por supuesto, del señor presidente de la República, se reconocían este tipo de fenómenos. Pero ayer lo decía claramente el señor gobernador en su mensaje, cuando señalaba que pues hay quienes han calificado al gremio magisterial como el obstáculo principal para que los cambios se den. Uh-huh. Y la maestra reconocía que sin lugar a dudas existen dentro del gremio magisterial maestros que no están dispuestos a realizar el esfuerzo que su vocación merece y requiere, pero que estos son finalmente en una amplia expresión estamos hablando de cerca de 1,5 millones de maestros a nivel nacional, una expresión minoritaria, lamentable que exista, pero afortunadamente minoritaria. Yo creo que el aprecio y la remuneración del maestro efectivamente es un asunto que tendrá que irse logrando con el tiempo ante la opinión pública y ante la sociedad. Está más comprometido en la realidad con el trabajo que diariamente se realiza en las aulas, y en efecto tenemos en Puebla y tenemos en todas las regiones del país expresiones de quienes lamentablemente no entienden estos cambios. Habrá incluso algunos que señalen el cambio que se dio el día de ayer como una conculcación de derechos, así lo dijo el Elvester Gordillo. Pero bueno, esto es totalmente falso. Se trata de evolucionar un modelo de estímulos para que estos estén realmente atados a la evaluación universal, al desempeño y a la productividad del maestro. Y yo creo que esto es muy saludable y eso es lo que tenemos que celebrar. De acuerdo. No se trata de estímulos, digamos, genéricos o como habían ocurrido en muchos momentos, generalizados, sino que serán selectivos en función del esfuerzo, no solo del maestro frente a las aulas, sino lo que logren con sus alumnos. Creo que estamos hablando de algo muy tangible, muy concreto, y que finalmente es el sentir que debemos compartir autoridades, padres de familia y la sociedad en su conjunto. Yo reitero que cada vez que pienso en cuál es mi responsabilidad como secretario de Educación, no se aleja demasiado de lo que siento que es mi responsabilidad como padre de familia, que lo soy, de 2 jóvenes que en este momento también están realizando sus estudios, y pienso que todos los padres de familia y la sociedad finalmente pensamos que la herencia y el legado que mejor podemos brindarle a nuestros hijos es una buena educación para que compitan en la vida con más armas, con más elementos que los que tuvo nuestra generación, y pueden lograr mejores niveles de bienestar y de logros en todos sentidos en su vida productiva, en su vida útil. Entonces, creo que la función que tenemos las autoridades actuales, y particularmente la mía como secretario de Educación, sí, simplemente es multiplicar ese sentir que tengo hacia mis 2 hijos para lo que pudiera ser la extensión de esa responsabilidad, 1.700.000 niños que debo de pensar en todos ellos con el mismo ánimo y con el mismo sentido, repito, que cada padre de familia siente para los suyos. Pero además, secretario, yo no quisiera sonar a qué necio es Iván o qué reiterativo es Iván, pero en el capítulo del que estás hablando, secretario, también están los padres, o estamos los padres de familia. Si no tomamos el reto todos, pues por mucho esfuerzo que hagan los maestros, me parece que no nos va a alcanzar como sociedad. A mí me da la impresión, ¿me equivoco? No te equivocas. Y ayer también se decía esto, y también está vinculado este tema al nuevo esquema de la carrera magisterial. Decía yo que el 50% del puntaje va a tener que ver con los resultados que obtengan los maestros con sus alumnos en las aulas. Calificaciones. Pero otro 20% va a tener que ver con el trabajo, un trabajo que a veces se ha ido perdiendo y se ha ido abandonando, extracurricular, que realizan los maestros o deben realizar más allá de las horas de clase, cercanos a todos los problemas que rodean a nuestros niños y jóvenes, que tienen que ver con la comunidad, que tienen que ver a veces precisamente con el abandono
que las familias o los padres de familia hemos trasladado como responsabilidad ahora de la escuela, y que antes era no solo un complemento, sino un elemento formativo fundamental para que el trabajo de la escuela se reflejara también en el hogar. Y ahora el 20% también de ese puntaje va a tener que ver con esa misión del maestro de ir a tocar en la puerta a los padres de familia cuando estamos detectando que puede haber un problema en nuestros niños, que puede estarse detectando tempranamente a lo mejor un problema de adicción, a lo mejor un problema de déficit en el aprendizaje, motivado muchas veces por violencia comunitaria o incluso ahora violencia familiar. No te equivocas. Todos los sectores tenemos algo que aportar en este proyecto de elevar la calidad educativa. El sector productivo, la sociedad en su conjunto, desde luego de manera primordial los padres de familia. Creo que en la medida en que podamos ir recuperando la confianza de la sociedad en este proyecto, involucrándola en la participación que, bueno, a todos les corresponde, particularmente también de manera muy destacada a los medios de comunicación. Claro. Ayer algún medio me comentaba acerca de las múltiples quejas que se reciben, seguramente te sucede también a ti, en tu medio y en la estación a la que sirves, de todo tipo de preocupaciones de los padres de familia en el sector educativo. Cuotas excesivas que a veces les reclaman, muchas veces algunos abusos que se dan entre las autoridades educativas escolares respecto a los niños, evidentemente problemas de violencia, de abuso entre los propios niños, lo denominado bullying, en fin, muchas preocupaciones. Y yo les decía que pues yo le pido a los medios de comunicación que me ayuden, primero a registrar esas denuncias, segundo a canalizarlas a la propia Secretaría, y que yo me comprometo a estar informando de los reportes y resultados de todo esto. No va a ser un proceso fácil el cambio de muchos de estos fenómenos o vicios que por años se han enquistado, y vuelvo a repetir, no es un caso exclusivo del Estado de Puebla, pero hay voluntad de cambio, y el día de ayer también el magisterio organizado ha demostrado esa determinación, y yo eso lo celebro, y yo eso lo exalto ante la opinión pública, porque creo que sí es un paso importante, decisivo, cuyos resultados irán mereciendo la calificación de la sociedad, pero pues yo les pido a la opinión pública, escéptica en efecto, en muchos de estos aspectos, que les demos hoy de manera muy especial un voto de confianza a nuestros maestros y a esta voluntad de transformar las cosas. Finalmente, secretario, gracias por el tiempo que le has estado invirtiendo. Me parece que hay que invertirle este tipo de noticias el tiempo suficiente para que nos quede claro a todos el compromiso, el grado de compromiso que tenemos y el enorme reto que pues debemos comprender está ahí esperándonos. No nos va a esperar mucho tiempo, se nos puede ir de las manos la gran oportunidad o la gran necesidad. Con la visión de largo alcance que debemos tener en esta nueva dinámica, no hablo del gobierno, sino de las necesidades de país, ¿cuándo calculas tú que empecemos a ver resultados de este acuerdo? Bueno, los resultados se van a empezar a ver de manera inmediata, porque la convocatoria que deberá emitirse este año para que concursen, para que participen los maestros en los procesos de ascenso dentro de carrera magisterial, corresponderá a estas nuevas reglas. Y yo siento, vuelvo a repetir, que estas reglas son una motivación muy clara para que estos planos fundamentales, que repito, son el 50% del puntaje tendrá que ver con el aprovechamiento de los estudiantes. Uh-huh. El 20% tendrá que ver con este trabajo extracurricular que realizarán los maestros cerca de los problemas comunitarios, sociales, familiares que rodean a nuestros alumnos, y el apoyo que puedan realizar dedicando algunas horas adicionales al trabajo que realizan en las aulas. El otro tendrá que ver con la preparación del maestro a través de diplomados, de maestrías, de la profesionalización de su trabajo docente. Y finalmente, el puntaje menor, pero muy importante también, es reconocer su historia y su trayectoria. Esto fue una producción de Grupo Oro.